Estas son las FARC, su historia, la historia del conflicto hasta la desmovilización y la disidencia. Una larga historia de 57 años después de su fundación y tras 5 al final del proceso de paz que lo llevó a su desmovilización. Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, como se las denomina, fueron retiradas a finales de noviembre del 2021 de la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos. Y aunque algunos sectores disidentes de la antigua guerrilla que no aceptaron este acuerdo y aún continúan en la clandestinidad, fueron incluidas en las mismas listas. La salida de las FARC en un paso más hacia la conclusión del violento conflicto civil en Colombia, que lo llevaría casi 6 décadas, 60 años, y ha involucrado a diferentes grupos guerrilleros, paramilitares y agentes estatales. Solo desde 1985 se han contabilizado 8 millones de desplazados internos en Colombia debido a este conflicto, según Human Rights Watch, y un total de 287,000 muertos entre 1958, un año después de su fundación, hasta 2020, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Pero, ¿de dónde vienen? Aquí va el punto de este podcast. Los orígenes de las FARC se remontan al periodo del conflicto civil en Colombia entre 1948 y 1953, conocido así como la violencia. Esta que comenzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato del Partido Liberal, seguido de las revueltas enmarcadas en el Bogotazo, como recuerda así este artículo. Este hecho desencadenaría en una violenta guerra entre los partidos conservador y liberal que llevaría a Colombia a experimentar una década de inestabilidad política y persecución contra intelectuales, artistas e investigadores. A esta dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, que estuvo en el poder entre 1953 y 1957, le siguió el retorno desde el exilio de liberales y conservadores, y en este contexto se crearon en el año 1964 las dos guerrillas más importantes, las FARC por un lado y el ELN, que este es el Ejército de Liberación Nacional. En el caso de las FARC, sus orígenes se encuentran en Tolima, una zona campesina que vio mucha violencia y el surgimiento de comunidades de autodefensa en aquellos años, como señala así Juan Guillermo Fierro Medina y Graciela Uribe Ramón en su libro El orden de la guerra. Su germen de las FARC provendría de uno de estos grupos, de acuerdo con investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana, escindido de los liberales para declararse comunistas, y maduraría durante como resistencia a la operación de soberanía del Ejército de Colombia en Marquetalia. Así empezaría. En las décadas siguientes no pararía de crecer y en su pico en el año 2008 se cree que ésta llegaría a cortarse con unos 35,000 miembros, de acuerdo con el investigador James Brittain en su libro Revolutionary Social Change in Colombia. El largo conflicto con el Estado colombiano, las FARC, comenzarían a organizarse a partir de 1966 como un movimiento revolucionario dedicado a la guerra de guerrillas, con su propio Estado Mayor. Y hace ya casi 40 años, en 1982, este grupo adoptó el nombre al de Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y elaboró así estrategias para intentar extender su influencia por fuera de sus territorios de origen e interior e intentar tomar este poder. Reconstruyen Fierro Medina y Uribe Ramón. Básicamente, la década de los 80 vio también el surgimiento de estos grupos paramilitares y bandas narcotraficantes que se sumarían al conflicto ya existente entre guerrillas y Estado.
crímenes como el asesinato y el secuestro, incluyendo el de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que estuvo en cautiverio de las FARC entre 2002 a 2008, la extorsión y los atentados contra la infraestructura productivas se hicieron pues corrientes. Sobre el rol de los paramilitares, la analista Claudia López, hoy alcaldesa de Bogotá, menciona en su libro en el año 2013 que titula Adiós a las FARC y ahora qué, 3 formas de considerarlos como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado colombiano que se salió luego del control por la influencia del narco, como grupos autónomos liderados por señores de la guerra y dedicados a buscar recursos económicos o bien como grupos autónomos con sus propias ideas de organización estatal. También las FARC, que se atrincheraron en grandes territorios, recurrieron en diferentes momentos de su historia al tráfico de drogas para financiarse, y fue así designadamente como organización terrorista por Estados Unidos y luego la Unión Europea. Durante el gobierno de Belisario Betancourt en Colombia se inició una era de acercamientos con las FARC, conocido así como Acuerdo de la Uribe, que llevarían a la creación del partido Unión Patriótica para la participación política de combatientes de la guerrilla. Enseguida, una seguidilla de asesinatos contra líderes de la Unión Patriótica y la posterior operación Casa Verde del ejército contra la base de las FARC en 1990 terminarían con este proceso de paz, pero en años siguientes hubo varios intentos más de llegar a un acuerdo en medio de este recrudecimiento de la violencia y operaciones del ejército. Y siguiendo con esta reseña, tras un nuevo intento fallido de acordar la paz en el año 2002, durante el gobierno del presidente en aquel entonces, Andrés Pastrana, que llevaría a la formación de la zona esta de distensión, en 2012, las autoridades colombianas y las FARC volvieron a reunirse para intentar poner fin a este conflicto. Durante 4 años, las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, lideradas por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, avanzarían en La Habana con Cuba y Noruega como garantes hasta que en el año 2016 firmaron por fin este acuerdo de paz. El cese del fuego entró en vigor el 29 de agosto y la histórica firma entre Santos y Timochenko tuvo lugar el 26 de septiembre. Al acuerdo de paz le quedaría, sin embargo, un obstáculo más en el plebiscito celebrado el 2 de octubre para refrendar las negociaciones, que esto, por supuesto, triunfó el no. Entonces, pero tras incorporar propuestas de los partidarios del no a una nueva versión del acuerdo de paz en el año 2017, se abrieron las puertas a la participación política de los miembros de las FARC y comenzaría la desmovilización y entrega de armas. De acuerdo con estos datos de la misión de verificación de las Naciones Unidas, en Colombia hasta 2020 se habían desmovilizado 13.394 miembros de las FARC, 10.293 hombres y 3.101 mujeres. Las disidencias. Pero no todos los combatientes de las FARC aceptaron este acuerdo de paz. Incluso desde su entrada en vigor en el año 2017, frentes de las FARC no aceptaron esta desmovilización, que consistía en acudir a las zonas veredales, entregar las armas e iniciar este tránsito hacia la vida legal. Conocidos como disidentes, estas fracciones no reciben ningún de los beneficios del acuerdo de paz y siguen siendo considerados como actores al margen de la ley. En el 2016 se hablaba especialmente del Frente 1, Armando Ríos,
450 miembros, y el Frente 7, 300 miembros, dedicados al narcotráfico y minería criminal en Meta y Guaviare, de acuerdo con un reporte de la Procuraduría de Colombia. En 2017, disidentes incluso secuestraron a un funcionario de la ONU en Colombia. Y en 2019, los veteranos guerrilleros de las FARC, alias Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y el Pomaña, creo que es, aparecieron en un video anunciando que pasaban a la disidencia y que retomarían las armas. Al respecto, a comienzos de diciembre, el director general de la Policía Nacional de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, dijo que existía una alta probabilidad de que el Paisa, alias Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, haya muerto en Venezuela como resultado de una disputa interna.